Miles y miles y miles de páginas se han escrito al respecto de las misiones y plantaciones de iglesias. Muchos autores con una variedad de dinámicas donde nos muestran las formas, los retos, los contextos más difíciles que tal vez otros han escrito bastante, pero tal vez no lo suficiente al respecto de este tema tan crucial para la fe de la iglesia. Y estos escritos, los que naturalmente se basan en las escrituras para enseñarnos de las misiones y las plantaciones de iglesia, son buenos, son necesarios, son edificantes, ayudan mucho y no tengo en nada que decir en contra de ellos, obviamente cuando estos escritos son basados en la escritura. Sin embargo, hermanos, hay algo superior al escribir acerca de misiones y plantaciones. Hay algo que decir de más en las páginas que se imprimen de este tema. Ese algo es la experiencia, la vivencia, y no hablo de algo místico, sino de algo real, algo que se palpa a pesar de que es espiritual, algo que se evidencia a pesar que es invisible lo que se está forjando. No sé cuántos de los que escriben acerca de misiones y plantaciones han escrito sobre la base de la experiencia después de la escritural, pero creo en varios de ellos que eso también se palpa en los escritos que se hacen. Hay libros que atrapan solo por la manera como ha sido redactado y porque ese autor está o ha vivido lo que está escribiendo. Te mete en la historia, te introduce en su propia experiencia y te hace navegar con él. Normalmente esos son los libros que a mí particularmente me atrapan. Y como este tema de plantaciones y misiones es algo evidentemente experiencial, entonces debe ser asombroso poder leer escrito de esto desde una perspectiva real. Tal vez los que estamos acá no hemos escrito un libro acerca de este tema. Tal vez hemos tenido que recurrir a otros hermanos que han escrito acerca del tema para aprender, pero lo que nadie nos puede quitar es que hacer misión, hacer plantación, que es lo que estamos viviendo como iglesia, es una experiencia inolvidable, es una experiencia maravillosa, es una experiencia, amado hermano, que nadie, por muchos derechos de autor que quieran pagar, nadie nos puede robar. Solo pensar que una iglesia que fue plantada hace 5 años ya se encuentra plantando en otro lugar es sencillamente maravilloso. Saber que el Señor utiliza hombres y mujeres insuficientes para extender el reino que le pertenece y le plació poner su mirada sobre esta iglesia para darnos ese trabajo. Es algo que muchas veces aún yo personalmente ni siquiera me creo. Obviamente hasta aquí no hemos llegado solos. El Señor ha usado otros hombres y mujeres para nosotros, como lo es el caso de Iglesia Bíblica Soberana Gracia, que aquí está su pastor, su esposa y sus hijos, y no sé si aquí hay alguien más de allá de Santa Marta. Ellos han sido usados por el Señor para plantar iglesia bíblica de la ciudad. Y ahora también nos usa a nosotros para otros hombres y mujeres en un lugar diferente que tiene hambre y sed del Evangelio de Jesucristo. Los estudiantes de SER, graduados hace poco tiempo, en su mayoría han concluido que una de las clases que más les gustó fue la de plantación de iglesias. Y la razón de esta, dicen ellos mismos, es porque es lo que hemos venido aplicando en la medida que aprendían en la clase. Así que la experiencia hizo que la clase fuera interesante. Si realmente no hubiese estado esa experiencia, tal vez hubiese sido un tema más que tocar en la iglesia. Las páginas escritas son importantes, amados hermanos, pero la experiencia de hacerlo es insuperable. Y este privilegio no solo ha sido de nosotros, sino que esto viene desde la iglesia del primer siglo,
cuando nuestro Señor resucitó, dejó una misión a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Así que hacer misión para plantar iglesias no se trata de hombres específicos, no se trata de algunos, se trata de todos. Toda la iglesia está en misión de una u otra forma. No hay manera que tú puedas decir que eres creyente y no estar en misión y aportando a ella o en ella conforme a los dones que Dios te ha dado para que sirvas dentro de la iglesia local. Hay una misión individual y es predicar el evangelio a toda criatura, pero también hay misiones que hacemos como iglesia en otros lugares con el fin que se establezcan nuevas iglesias locales para la gloria de Dios, expandiendo su reino conforme a lo que Él mismo nos ha dado a nosotros. No puede haber una iglesia, amados hermanos, y lo digo concluyentemente, no puede haber una iglesia que se haga el de la vista gorda con el tema de las misiones. No puede haber una iglesia así. Una de las características fundamentales de una iglesia es anunciar el evangelio a los de afuera, y por lo tanto esto conllevará a la misión y a la plantación de iglesias en otros lugares conforme a la voluntad de Dios. Nosotros predicamos, anunciamos el evangelio afuera, somos el parlante de Dios como iglesias locales a anunciar el evangelio en otros lugares. Y solo Dios es el que hace conforme a su voluntad. Por eso, mis hermanos, este sermón lo he titulado Apartados para la misión. Y quiero que lo veamos a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos, los que reciben el llamado. El segundo de ellos, los que son enviados. Y el tercero, los frutos de la misión. Y mi tesis para ustedes en esta mañana es la siguiente: una iglesia local fiel es misionera. Una iglesia local fiel es misionera. Vamos entonces a nuestro primer encabezado, los que reciben el llamado, en el versículo 1, una vez más. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cuando leemos este libro precioso de los Hechos, podemos ver un énfasis marcado en el mismo libro. Si nosotros no leemos Hechos a la luz de este texto que voy a leer ahora, no vamos a entender Hechos. Para mí, este texto de Hechos es el énfasis del libro y se encuentra en el capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En este texto se marca el énfasis del libro. A través de testigos el Señor expandirá su reino hasta los confines de la tierra. Y comenzamos a ver consecuentemente cómo los discípulos y apóstoles comienzan a predicar el evangelio en toda Jerusalén, luego pasan a Judea y Samaria. En el capítulo 9 del mismo libro se nos narra la historia de Saulo, quien fue salvado por Cristo y tenía una tarea: predicar a los gentiles del evangelio. Predicarles el evangelio a los gentiles. Desde ese entonces hasta este texto del capítulo 13, es decir, el capítulo 9 hasta el capítulo 13, que es la base de nuestro sermón, han pasado aproximadamente, hermanos, aunque ustedes no lo crean, no pasaron solamente 5 capítulos o 4 capítulos, han pasado 17 años aproximadamente. Y menciono a Saulo porque Saulo es mencionado aquí en el versículo 1. Así que podemos mirar la paciencia de Dios para que su reino sea expandido, y no se trata de estar abriendo esteras en cada esquina para comenzar una iglesia sin apreciar el orden que Dios mismo ha determinado para plantar las mismas. A pesar de que la iglesia en Jerusalén era tal vez la más grande y prominente de la iglesia del primer siglo, el Señor le plació usar otra iglesia para seguir dirigiendo su misión. Esta iglesia se encontraba ¿en dónde? En Antioquía. Era una iglesia diferente.
Y esta iglesia surge por causa de los que huyeron de la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Recuerden que Esteban fue apedreado, ¿verdad? Fue muerto, lo matan y esto ocasiona en que los creyentes empiezan a huir. Y en ese momento los que llegaron a esta ciudad solo le predicaban a los judíos que se encontraban allí. Sin embargo, hubo algunos más arriesgados que comenzaron a hablarle a los griegos que residían allí, y nos dice la Escritura que la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtieron al Señor. Cuando esta noticia llegó a los oídos de los cristianos que seguían en Jerusalén, ellos enviaron entonces a Bernabé. Y tengo que darles este contexto para que podamos entender por qué Antioquía estaba como Antioquía estaba. Entonces ahora Jerusalén había escuchado todo lo que estaba pasando por allá. Vamos a mandar a Bernabé, y enviaron a Bernabé a Antioquía, la cual fue y vio la gracia de Dios entre ellos, pero además animaba para que los creyentes allí siguieran perseverando. Luego Bernabé fue a Tarso, por eso asocio a Pablo. Bernabé fue a Tarso, encontró a Saulo y lo llevó a Antioquía, y se reunieron con la iglesia todo un año y enseñaban a las multitudes. Bernabé y Saulo fueron usados por Dios para enseñar a las multitudes en Antioquía, y muchos llegaron a la fe por la predicación de estos dos hombres. Tanto es así que a esos discípulos de Cristo que nacían de nuevo de manera abismal, se les comenzó a llamar por primera vez en Antioquía cristianos. De allí empezó la palabra cristianos. La Biblia no nos dice de qué número se está hablando, pero sí nos deja ver el impacto que tuvo la predicación de Bernabé y de Saulo. Sin embargo, nos dice nuestro texto que adicional a Bernabé y Saulo, habían otros profetas y maestros, y nos los menciona. Simón, llamado Níger, es el primero. Podríamos asumir que había otro Simón, porque este necesitaba una identificación adicional, y esta identificación posiblemente tiene que ver con su etnia. Hermanos, para que ustedes escuchen algo, esto no es despectivo. Níger significa negro. Ya. Si tú eres negro, eres negro. Si eres blanco, eres blanco. Eso no es racismo. Eso hace parte de una característica tuya y mía. Ya. Algunos somos cabezones, otros somos orejones, otros somos narizones. Pero ya. No se dejen meter esas ideologías huecas en su mente y en su corazón. Así que Níger en el latín, a pesar de muchos que creen que puede ser racismo, significa negro. Es decir, que posiblemente este Simón era negro y venía procedente de África naturalmente, y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo dejó escrito así, y no hay racismo alguno, ni vemos que Simón se quejaba porque lo llamaron Níger. El texto también nos menciona a Lucio, quien es de Cirene, y queda más claro su lugar, por lo menos de origen, que es Cirene, obviamente. Más allá de pensar si este Simón fue el que ayudó a Jesús a cargar la cruz, y Lucio es aquel que Pablo saluda entre los hermanos de Roma después, lo que es cierto es que estaban entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ambos hombres probablemente estaban entre aquellos refugiados que, habiendo salido de Jerusalén a causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, llegaron hasta Antioquía, habiendo sido oriundos de Chipre y de Cirene respectivamente. Y adicionalmente a Bernabé y a Saulo, Lucas nos menciona a Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Es decir, que este hombre pertenecía a la alta alcurnia del pueblo y seguramente era influyente entre los que estaban allí. No quiero filosofar con esto, pero el orden como está escrito, los nombres, llamó mi atención y me hizo suponer que Bernabé, enviado desde Jerusalén, ocupaba un liderazgo prominente entre los maestros y profetas de la iglesia de Antioquía. Él fue allá, lo llevaron allá, Jerusalén lo envió y lo coloca Lucas de primero en la lista. Y no puedo dejar asociar a Saulo
luego conocido como Pablo, de último en la lista, como ese abortivo que él mismo se identifica en las cartas que después envía a las iglesias. Eso simplemente es una nota al pie de la página. Eso no es inspirado por nadie. Así que esta era la conformación del liderazgo de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que por providencias divinas terminó siendo plantada a causa de la persecución que sufrieron después de que Esteban fuera asesinado por los que se oponían al evangelio. Una iglesia que se plantó tenía en el ADN que el evangelio seguiría expandiéndose, solo que ellos estaban esperando el momento. Lo que está apartado para la misión no es un hombre, como lo dije hace unos minutos, es una iglesia, es todo creyente. Hemos sido apartados por Dios y para Dios y somos receptores de algo en lo cual debemos ser impulsadores, como lo es el evangelio. Todos los creyentes recibieron el evangelio y todos los creyentes deben dar el evangelio a aquellos que necesitan conocerle. La iglesia, cuando entiende el llamado a la misión, siempre se alista para la misma. Siempre vive en función de vivir dentro el evangelio y anunciar afuera esa verdad que salva. Una iglesia que oculta el evangelio hacia afuera es una iglesia que es digna de tenerle lástima y no aprovechar las preciosas gracias que Cristo da a su reino a través de la iglesia. Este tipo de iglesias no han entendido que han sido apartadas para la misión. Toda iglesia de Dios es apartada para la misión. A la iglesia en Antioquía le llegó su momento. Ellos entendieron su función y la participación hacia afuera llegó. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado, los que son enviados. Noten lo que dicen los versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Lucas nos prepara en el versículo 1 para poder entender estos dos versículos. Muchos pueden suponer que se abrió los cielos para que el Espíritu hablara, o que salió una voz extraña a todos para decirles lo que tenían que hacer, pero poco se pronuncia, y esto es verdad, poco se pronuncia que la razón de que había profetas dentro de los líderes de la iglesia en Antioquía es el resultado más natural para descifrar este ministerio. Es decir, el Espíritu ha podido hablar a través de esos profetas y decirles: aparten a Bernabé y a Saulo. La iglesia estaba en algo en ese momento, ministraban al Señor y ayunaban. Cuando Lucas se refiere a ministrar al Señor, lo que quiere decir desde el idioma griego acá es lo que hacemos todo el tiempo nosotros. Es decir, servían al Señor y ayunaban. Hemos dejado en desuso por los abusos palabras que se escuchan bien como ministrar. Cuando llegamos a las iglesias reformadas y nos dicen: a ver el de alabanza que nos ministre, enseguida corremos: no, eso no se usa aquí. Pero si ministrar significa servir al Señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo? Y yo, como un abortivo, tuve que aprender eso. Las palabras que nos han robado, hemos dejado que las malutilicen y ahora nosotros no las usamos, usándolas bíblicamente, porque nos da miedo que nos pongan iguales a otros. Hermano, que nos pongan iguales. Yo no estoy diciendo nada que la Biblia no dice que hagamos. Y estos maestros y profetas, dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, estaban ministrando en ese momento y ayunando. Hermanos, cuando predicamos estamos ministrando al pueblo porque estamos sirviendo a Dios y a su pueblo. Cuando los hermanos de alabanza nos dirigen para cantar al Dios Santo, nos ministran porque ellos están sirviendo al Señor. Cuando los hermanos en puertas, acomodación y lo que nos sirven, los elementos de la cena del Señor nos sirven, ellos están ministrando porque están sirviendo al Señor. El hecho de que abusen del mal uso de las palabras no quiere decir que las debemos entonces nosotros desechar.
Pero el punto es que la iglesia estaba sirviendo al Señor en ese momento y estaban ayunando, y mientras eso pasaba, el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que Él los había llamado. Y estas palabras de Lucas dicen mucho. Personas específicas para misiones específicas. Toda la iglesia está apartada para la misión. Toda la iglesia debe trabajar en función de la misión, debe alistarse para la misma, pero Dios escoge a quien envía. Dios es el que escoge a quien envía. El Espíritu Santo toma de la iglesia de Antioquía quizás a los 2 hombres más importantes, más prominentes, para enviarlos a donde Él quiera que vayan, porque ya estaban apartados para esto. El Señor había llamado a Bernabé y a Saulo para algo específico y ya era hora de comenzar la tarea. Con toda paciencia estos hombres caminaban con el Señor, maduraron y ya, ahora sí, manos a la obra. Varios años pasaron para esto. Esto debe enseñarnos mucho, pero mucho a nosotros cuando nos queremos desesperar por poner hombres en el ministerio o en lugares de servicio que Dios no ha llamado allí. Hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener calma. Me asombra cómo Dios escoge de lo mejor de la iglesia de Antioquía, porque el reino no es solo esa iglesia. El reino es más grande que la iglesia de Jerusalén y que la iglesia de Antioquía. Y estos hombres fueron escogidos por Dios para tal misión. Todos acá podemos ver a la luz del resto del Nuevo Testamento todo lo que Dios hizo a través de Bernabé y sobre todo de Pablo, pero en este momento Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene y Manaén no tenían ni idea de lo que pasaría, pero confiaban y fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedecieron el mandato sin dudar. Terminó el ayuno, oramos y chao, nos lo mandamos. En esa sensibilidad, es esa sensibilidad la que hay que recuperar en las iglesias contemporáneas. Es ser sensible a la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Tomar la decisión que estamos tomando de enviar un plantador a Sincelejo no fue porque se abrió el cielo y nos dijo esto. ¿Qué más quisiéramos nosotros que pasara así para ir a la segura? Que se hubiese abierto el cielo. Oye, Alejo, Jaco, ustedes no están entendiendo. Ya, envíenlo, es hora. No, hermanos, pero sí hay que tener sensibilidad a la voz de Dios, dado en sus preceptos escritos, para nosotros entender los tiempos, los momentos, eso exacto en el tiempo en que hay que hacerlo. Sabemos qué es lo que Dios quiere porque tiene que ver con su reino. Aquí no hay duda de pensar en algún momento, ¿será que Dios quiere que plantemos o no plantemos una iglesia? Hermanos, eso no se piensa. Eso es la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué sé que es la voluntad de Dios? Por la sencilla razón de que Cristo no ha vuelto. Y mientras Cristo no vuelva, su evangelio va a seguir expandiéndose. Y hay que caer en eso, hay que creer. Y obviamente aquí hay un aspecto que la razón nunca va a dar respuesta, que todos los creyentes deben tener, que se llama fe. ¿Será ahora? ¿Será mañana? ¿Será dentro de un año? Fe. Y esperemos lo que el Señor quiera hacer. Pero lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Sí, estamos predicando el evangelio a los de afuera. Estamos plantando iglesias. Esa es la voluntad de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre sus iglesias locales o sobre su iglesia universal que se describe a través de iglesias locales. Esos son los ojos de Dios ahora mismo. Así que voluntad de Dios, sí. Quisiéramos que el cielo se abriera para ir a la segura. Obvio, pero eso no va a pasar. Porque ya Dios nos escribió cómo fue que Él plantó y extendió su reino para que nosotros sigamos extendiendo su reino. Y si nos vamos a ser pragmáticos entonces pongamos un caso que me sé de memoria. Iglesia Bíblica de la ciudad. 4 o 5 hombres viajaron a Santa Marta, se pusieron de acuerdo, coincidieron allá.
Y toma, abriste, cerraste los ojos, los abriste, 5 años después, aquí estamos. Hermano, es lo que Dios quiere. Que el evangelio se predique a las naciones. Y sobre todo en lugares donde el evangelio no es expuesto de manera fiel. Dios nos ha llamado y apartado para la misión como iglesia local. Y ahora ha enviado al pastor Ángel como ese plantador de esta iglesia en Sincelejo. El reino no se trata solo de personas, se trata principalmente de la gloria de Dios. Y esto beneficia a personas, y tener una mente renovada y centrada en Cristo es lo que nos permite hacer y tomar este tipo de decisiones de que un lugar en nuestro país tenga el privilegio de tener una plantación con un ministro ordenado. Hermano, ustedes saben cuántas iglesias se plantan sin pastores. Ustedes no tienen ni idea de eso. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero las que he conocido se han plantado porque un hombre quedó inquieto y se fue allá, abrió un portón y por misericordia de Dios, el Señor obró. Pero eso no quiere decir que ese tipo de excepciones son la regla. No, hermano, las plantaciones nacen de iglesias locales y envían en lo posible ministros ordenados. Ese es el ideal. Eso es lo mejor. Y nosotros hemos sido privilegiados en este asunto. Primero se planta una iglesia con 2 pastores, que ya es un hito en la historia. Y no es que yo sea el hito, ni que Ángel sea el hito de la historia, ni Jacobi, porque fue el que nos impuso manos. No. Nosotros 3 simplemente somos personajes de la historia. Aquí el hito lo tiene Dios. Pero el punto es que nace una plantación como esta con 2 pastores. Y ahora estamos teniendo el privilegio de enviar un pastor a plantar una iglesia local. Eso es bello, hermano. Ustedes contemplen esa realidad. Yo sé y soy consciente de esa realidad. Yo más que todos soy consciente del dolor que esto produce, pero el gozo que esto también da. Hermano, ustedes no han notado, el mundo cuando sufre simplemente puede sentir dolor. Pero el cristiano cuando sufre puede tener dolor y gozo al tiempo. Eso es algo que solamente espiritualmente lo podemos lograr. Eso no lo podemos lograr con el mundo, sino con el Señor. Yo tengo un dolor intrínseco en mi cuerpo porque un miembro se va, pero a su vez entiendo que ese miembro no es amputado, sino que está siendo donado para otro cuerpo, para que ese cuerpo crezca y viva. Hermanos, eso es bello. Somos privilegiados en poder hacer eso. Duele, sí. Goza, sí. ¿Cómo se vive eso? No tengo ni idea, cada quien lo vive en el espíritu. Pero duele, pero es gozoso. Duele, pero es gozoso. Así como Antioquía tenía estos maestros y profetas de los cuales Dios escogió a 2, en nuestro caso Dios escogió a un pastor para plantar una iglesia, enviado por nosotros y apoyado por un conjunto de iglesias que están detrás de esto, que nos permite expandir el reino de Dios en la costa. La iglesia en Antioquía, después de terminar el ayuno y haber orado, simplemente atendieron la voz del Espíritu Santo y enviaron a Bernabé y a Saulo. El Señor dice a quienes debemos enviar y prepara nuestros corazones para atender la voz de Dios y enviar a los que Él quiere que enviemos. Nosotros enviamos los que Dios quiere que enviemos. El Señor está a cargo de su misión en el mundo, hermanos, no nosotros. Luego de enviados, estos hombres comenzaron su viaje y comenzó a evidenciarse frutos, y esto es lo que nos lleva a nuestro último encabezado. Normalmente este texto solo se predica hasta el versículo 3, pero yo quería traer estos versículos porque yo creo que es necesario entender también la misión desde la perspectiva ahora desde el enviado. Y le voy a hablar a la iglesia, pero obviamente especialmente a Ángel, porque él es el enviado. Dice así los versículos 4 al 12. Noten todo lo que dice esto, es tan precioso. El contexto: ya oraron y los enviaron. Bernabé y Saulo embarcan y emprenden el viaje. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante.
Después de haber recorrido toda la iglesia hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, a mí me encanta cómo Lucas empieza a jugar con los nombres, de verdad. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Y miren cómo termina Lucas esta parte. Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Una de las cosas que a veces olvidamos es que pareciera que hubiera un sentido de que enviamos y el trabajo ya se acabó. Realmente es apenas cuando el trabajo comienza. Es allí, iglesia, cuando el trabajo comienza. Bernabé y Pablo se fueron en su viaje misionero y pasaron por varias regiones: Seleucia, Chipre, Salamina. Es Salamina. Increíble, ¿ah? Yo pensé que había leído otro nombre ahorita. Yo decía Salamina, qué bello. Sitio nuevo, Pibijay. Pero Ángel va por la 30, pasa por Suán, San Juan de Pomuceno, ¿cierto? Y llega a Sincelejo. No va a llegar a Medellín, a Sincelejo. Todo parecía andar bien, no había ningún problema. Solo un dato importante de esta primera parte del viaje, y es que Lucas nos deja ver que Juan era ayudante de Bernabé y Pablo. Todo parece indicar que se trata de Juan Marcos, el cual fue a servir con estos dos hombres, pero debe hacerse claridad en que este Juan no fue enviado por la iglesia de Antioquía, sino que fue de colaborador, se unió al combo. Yo quiero acompañarlos, vamos y pégate al viaje. Así de sencillo. Recorrieron toda la isla hasta un lugar que se llamaba Pafos, en el cual encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Barjesús. Para los que de pronto no saben lo que significa Barjesús, para que entiendan el contexto, significa hijo de Jesús. Si lo asocian como Pablo luego lo llama, hijo de Jesús. Y este era como el consejero del procónsul Sergio Paulo, quien dice Lucas que era un hombre inteligente. Y algo particular pasaba en este hombre, que deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero la realidad es que Barjesús eso no le convenía, porque al escuchar la verdad sería confrontada la falsedad y evidentemente el circo se le iba a caer. Al momento de que Sergio escuche la verdad, me va a echar, me va a echar. Se le caería literalmente el circo de consejos que le tenía este procónsul, quien deseaba escuchar la palabra de Dios a través de Bernabé y de Saulo. Este mago, conocido como Elimas, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul, hasta que Pablo, con denuedo, y dice Lucas, lleno del Espíritu Santo, confronta a este mago diciéndole: tú, hijo del diablo, tú no eres hijo de ningún Jesús, tú eres hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, miren la sentencia, ahora la mano del Señor está sobre ti. Y miren lo que Pablo le dice: te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Le declara de quién es hijo por ser engañador y fraudulento. Es hijo del diablo, ¿verdad? Enemigo de todo lo que tiene que ver con justicia, y poderosamente hace por la mano del Señor que este mago quede ciego de manera temporal.
No sabemos cuánto tiempo ni tampoco si este mago se arrepintió, pero había alguien que había padecido lo mismo. ¿Y quién era? Pablo. Él sabía lo que ese hombre iba a vivir porque él mismo lo vivió. El poder del Espíritu Santo obraba en Pablo y Bernabé y a través de ellos para testimonio y la gloria de Dios. Y esto ocasionó evidentemente que el procónsul se maravillara de la doctrina del Señor, y dice Lucas que creyó. Ya, lo que vemos aquí es la realidad de la misión. Ángel, muchos días a nuestros ojos irán bien. ¡Wow! Prediqué y vinieron 4 familias nuevas, me preguntaron por el Evangelio. Otros pareciera que no. Pero mi hermano, en todo Dios está obrando. Dios está obrando. Cuando Jesucristo dejó la gran comisión a sus discípulos, estos no tenían que hacerlo en su fuerza, sino confiando que toda autoridad en el cielo y en la tierra eran de Él. Y nosotros predicamos no porque nosotros en sí mismos seamos autoridad, sino que predicamos de la autoridad, quien es Cristo, para salvar pecadores. Así que habrán días en que nos vamos a sentir en éxito, ¡wow! Pero habrán otros días, y ya tú lo viviste acá, en que tendremos que lidiar con frustraciones, en que tendremos que lidiar con desasosiegos, en que me vine para acá y aquí no ha pasado nada. Hermanos y iglesias, preparémonos para eso porque puede pasar. ¿Queremos que pase? No. Si ustedes me preguntan, ¿a mí va a pasar? No. Pero puede pasar para probar la fidelidad de este varón. Porque eso fue lo que Pablo hizo. El que estaba dañando la fe del procónsul era un judío como Pablo. O sea, el procónsul estaba entre 2 judíos. ¿A quién le creo? Él quería escuchar la verdad. Pero este Bar Jesús le decía, no le crea, eso no es así, esto es así, esto es así. Y esto es lo que vamos a enfrentar allá en Sincelejo. Muchos que van a deshonrar lo que podemos hacer, y eso se llama oposición en la Escritura. Pero la oposición la debemos recibir como quiera que vengan. ¿Saben por qué? Porque dice una promesa tan bella que la puerta del Hades no prevalecerá sobre su iglesia. Descansemos en eso. El Hades nunca va a prevalecer sobre nosotros. Podemos ver la muerte, podemos estar en valles, pero al final del día podemos descansar en que Cristo está gobernando en su iglesia, que Él es toda la autoridad y que nos ha delegado autoridad a nosotros para poder predicar en Sincelejo con toda tranquilidad, y Él añada a los que quiera a esa iglesia, hermanos. Así que no hay poder maligno que se enfrente con la autoridad de Cristo. Así que, hermano, sé fiel hasta la muerte, hermano. Sé fiel siempre. Esta es la misión. Estas son las plantaciones, donde habrá opositores, habrá envidia, habrá persecución, pero debemos ser fieles en medio de todo esto. Y el Señor, el dueño de la iglesia, saldrá a enfrentar cualquier mentiroso como Elimas que quiera aparecer. Algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos. Iglesia, escuchen la voz de Dios. Si somos una iglesia local fiel, entonces debemos ser una iglesia misionera. Sí o sí. Sincelejo, iglesia, escucha bien. Sincelejo no es la meta, es el inicio. Que esto nos anime a seguir avanzando en el reino de Dios, a seguir trabajando para Él y a traer gloria en cada cosa que hacemos como iglesia, a seguir preparando hombres fieles para la misión. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces los pastores se nos olvida la tarea, creen que la única labor que tienen que hacer es predicar y predicar y predicar, y eso es importante, es necesario para la iglesia. Pero cuando yo leo las cartas pastorales también veo prepara hombres fieles, prepara hombres fieles, prepara hombres fieles para que también prediquen. Pablo le estaba escribiendo una carta entregándole el testigo ya a Timoteo porque ya él no podía.
Ahora te estoy preparando, hijo mío, toma el testigo porque ya yo me presento como ofrenda de libación delante de mi Señor. Pablo estaba ya deseando la muerte, pero sabía que había preparado hombres fieles para la misión. Y eso es lo que toda iglesia debe hacer. No es para llenarnos acá adentro, engordarnos. Es para comer, alimentarnos y poderle dar alimento a los demás afuera. Enviemos hombres fieles como lo haremos hoy. Procuremos evaluar desde la Escritura a los hombres que enviamos a la misión. Apoyemos a sus hombres que enviamos y a sus familias y corramos la carrera con ellos. Nosotros no estamos echando a alguien, estamos enviando a alguien y él le va a seguir rendiendo cuentas a la iglesia enviadora. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros leemos el capítulo 14. Pablo y Bernabé regresaban con esas buenas noticias, agradados por lo que el Señor estaba haciendo. Y eso es lo que va a traer ánimo a nuestra iglesia como tal. Así que hermanos, preparemos y enviemos hombres fieles. Ángel, mi hermano, mi amigo, mi consiervo. No, yo mejor no voy a decir más nada. Hermano, para mí no es fácil desprenderme de ti. Yo soy muy difícil de desprenderme de las personas cuando las he conocido. Hermano, yo entiendo el reino, entiendo la prioridad, entiendo tu decisión, entiendo el apoyo de tu esposa y tus hijas y lo admiro. Pero eso no quiere decir que no duela que te vayas. Entiendo que Sincelejo necesita un pastor, soy testigo de ello, pero eso no quiere decir que el cuerpo no lo sienta. Por amor al reino nos estamos amputando este miembro de manera voluntaria, como lo dije hace unos minutos, para darle vida a otro cuerpo. Ustedes han visto cómo muchas vidas se salvan en la donación de órganos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, miremoslo con ese aprecio. Me estoy quitando un pedazo de mi cuerpo para dárselo a otro porque eso le va a dar vida a ese cuerpo, hermanos. Mi hermano, vas a encontrar gente que te va a apoyar. Vas a encontrar gente que no te va a seguir. Otros se opondrán a tu ministerio, pero tú sigues siendo fiel hasta la muerte porque eso es lo que va a traer gloria a Dios, mi hermano. Acá hay una iglesia que te ama. Acá hay una iglesia que te extraña y que estará dispuesta a servirte a ti, a Bere, a Salo, cuando ustedes lo necesiten. Hermano, tú nada más llámame, yo corro. Vale la pena correr por ti, de verdad. Tú eres un hombre que me ha enseñado. Y te amo, de verdad. Pero sé que el reino es más grande que esto. Y soy consciente de esa realidad. Así que el día que tú quieres que yo corra, voy y corro a 130 porque de ahí no paso. Hermano, ha sido enviado por Dios. Nosotros solo estamos siendo obedientes a Él a pesar que nos duele, pero sabemos que llegarán a un nuevo cuerpo en donde la gloria de Dios será manifestada de tal manera que Sincelejo será bendecida teniendo una iglesia que predique el evangelio de Jesucristo. Iglesia, escuchen bien, tal vez nosotros nunca hemos escrito un libro de plantaciones, tal vez nunca lo escribamos, yo por ahí le tengo la ficha puesta a Jaco que lo escriba, y si él lo escribe yo te hago el prólogo, es lo mucho que te puedo hacer. Hasta allí puedo llegar. Iglesia, no importa que tú no hayas escrito, o como iglesia nunca escribamos un libro de plantaciones, como muchos han escrito, pero ¿saben algo? Estamos sirviendo al reino en donde hay gentes de toda nación escritos en el libro de la vida. Eso es bello, hermanos, eso es hermoso. No hay nada más comparable. Yo puedo escribir miles de páginas de un libro, pero nada me va a robar que cuando me presente delante de mi Señor, Iglesia Bíblica de la Ciudad fue usada junto con Iglesia Bíblica Soberana Gracia, junto con estos hermanos de Iglesia Gracia Soberana, para plantar iglesias a gentes, como dice mi hermano que le encanta esa palabra, gentes que están escritos en el libro de la vida. No hay un libro más importante en el universo que el libro que Dios tiene en sus manos, en donde están escritos los nombres de los suyos. Así que celebremos eso con gozo, hermanos. Demos gracias a Dios que a pesar de que nos duele que este varón se va, a pesar de que Bere se va y me va a doler, pero Bere particularmente yo espero que nunca me diste un mute santanderiano.
pero espero que algún día te me prepares un mote cincelejano cuando yo esté por allá. Échale buen ñame, hermana. Y así como Pablo y Bernabé llegaron de su primer viaje misionero gozosos de lo que el Señor estaba haciendo en el mundo conocido, de la misma manera esperamos las buenas nuevas, hermanos, de lo que estará ocurriendo en Sincelejo por boca de ustedes. Y tú, amigo que estás en este lugar, tal vez has aprendido hoy cómo se debe atender el llamado de Dios para la misión y plantar iglesia en otros lugares, y tú crees que eso no tiene que ver contigo. Pero es todo lo contrario. La razón del por qué plantamos iglesias y hacemos misión es por personas como tú, de hecho. Amigos, si tú no conoces a Cristo, por eso plantamos iglesias, para que conozcan a Cristo. Nosotros no plantamos iglesias, amigo, escucha bien, porque ganamos comisiones en el cielo. No, nuestra corona ya está asegurada. Yo no tengo que ganarme nada. Cristo lo ganó todo por mí y por todos los hermanos que están en esta iglesia. Plantamos iglesias para que el evangelio sea expandido, para que personas como tú, amigo mío, puedan conocer al único que deberían conocer. Si tú no conoces a nadie en el mundo y conoces a Cristo, es suficiente para tu vida, amigo. Yo quiero decirte hoy, amigo, que mires esta predicación que era para ti, porque estamos desprendiéndonos de un hombre y una familia valiosa para nosotros, para enviarla a un lugar por personas como tú. Pero tú tienes el privilegio de estar en esta ciudad y escuchar el evangelio en esta ciudad. Siéntete privilegiado porque tú no estás aquí. Tú no estás aquí por suerte, tú estás aquí porque Dios te quería aquí hoy. Así que, amigo, escucha la voz de Cristo, no escuches mi voz, escucha la voz de Cristo, arrepiéntete y ve a Cristo, arrepiéntete y ve a Cristo. El día de tu salvación puede ser hoy, amigo, escúchalo. Yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de tu salvación, pero descanso en que la palabra de Dios dice que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Y tú necesitas humillarte porque has estado altivo toda la vida tuya. Humíllate hoy, amigo, y ven a Cristo y ven ahora. No te vayas. Si tú crees que necesitas hablar con alguien, quédate. Si crees que necesitas hablar conmigo, ven y quédate. Yo estoy dispuesto para ti en esta mañana también. Pero arrepiéntete, ora conmigo allí, ahora que esté orando. Y pídele al Señor que tú tal vez ni entiendes lo que estás diciendo, pero que tú confías en que su voz te está llamando al arrepentimiento hoy y quieres cambiar. Así que, amigo, yo te ruego que tú ores ahora también conmigo, junto con todo esto.